Era un líder humilde. Su bondad influyó en millones de personas. Sin embargo, el Papa Francisco rompió su silencio antes de sus últimos días e hizo una revelación inesperada. Tras años de rumores, indagaciones y silencioso asombro, la verdad del cardenal Luis Tagle ha salido por fin a la luz, y la comunidad católica está siendo sacudida. Pero antes nos gustaría saber si cree que el cardenal Tagle debería ser el próximo papa. En los comentarios, escriba 1 para indicar que sí o 0 para indicar que no. Examinemos lo que el Papa Francisco declaró en realidad y por qué es tan importante en estos momentos. El fallecimiento del Papa Francisco. El 21 de abril de 2025 falleció el Papa Francisco, cabeza espiritual de casi 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Las autoridades vaticanas anunciaron su muerte, que se produjo en la madrugada del lunes de Pascua. El Papa Francisco, de 88 años, ha luchado recientemente contra graves problemas de salud, como neumonía y problemas respiratorios. A pesar de estos retos, su fallecimiento marcó el final de un papado que había influido significativamente en el desarrollo de la Iglesia Católica y causó conmoción y dolor en todo el mundo. El Papa Francisco recibió elogios por su estilo de vida humilde, su postura progresista en cuestiones sociales y sus inquebrantables esfuerzos por hacer la Iglesia más accesible e inclusiva para la gente común durante sus 12 años de papado. Dignatarios internacionales, líderes religiosos y ciudadanos de a pie expresaron sus condolencias y compartieron sus perspectivas sobre su legado a medida que se difundía la noticia de su fallecimiento. Aunque hubo cierta controversia durante su pontificado, muchos piensan que sus esfuerzos por fomentar el diálogo dentro de la Iglesia, cuestionar los privilegios clericales y defender a los débiles y empobrecidos han tenido un impacto duradero. Francisco ha posicionado constantemente a la Iglesia como la voz de los sin voz, desde su llamamiento a una acción rápida contra el cambio climático a la denuncia de la desigualdad económica y la migración. Como exige la etiqueta, el Vaticano se encuentra actualmente en un momento de luto y reflexión. Pronto se celebrará un cónclave del Colegio Cardenalicio, formado por 115 cardenales con derecho a voto menores de 80 años, para elegir a un nuevo papa. La Iglesia Católica ha funcionado de forma secreta y sagrada durante siglos. Mientras se preparan para elegir a un nuevo líder, han comenzado las especulaciones sobre quién será el elegido para guiar a la Iglesia en una época de cambios internos y agitación mundial. Un nuevo líder. Entre las opciones que se barajan figura el cardenal Luis Antonio Tagle, conocido clérigo filipino que mantiene una larga relación con el Papa Francisco. Su amistad ha llamado la atención desde hace tiempo porque se basa en valores compartidos de justicia social, humildad y compasión. Los importantes nombramientos y funciones encomendados al cardenal Tagle a lo largo de su pontificado demostraron la confianza del difunto Papa en él, aunque nunca eligió formalmente a un sucesor, como es habitual en la Iglesia. El cardenal Tagle ha sido visto a menudo como un ejemplo vivo de los principios del Papa Francisco. Francisco intenta llevar a la Iglesia en una dirección congruente con el enfoque de Tagle, que se caracteriza por su sencillez, sus discursos apasionados y sinceros, y su gran dedicación a los pobres, sus habilidades pastorales y su compromiso con la inclusividad, especialmente entre los grupos que a menudo se han sentido excluidos por el liderazgo eclesiástico tradicional, quedaron patentes en su trabajo en Manila antes de ser invitado al Vaticano. La elección de Francisco para dirigir la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en 2019 fue vista por muchos como algo más que una simple decisión administrativa, por su inmenso poder. El cargo, conocido como La Roja, ponía a Tagle al frente de la labor misionera en todo el mundo, especialmente en Asia, África y América Latina, regiones consideradas vitales para la pervivencia del catolicismo. Estaba claro que los objetivos de la Iglesia estaban cambiando a medida que la población católica crecía en otras partes del mundo y disminuía en Europa y Norteamérica. Más allá de la política y la gobernanza, el Papa Francisco y el cardenal Tagle tienen un profundo acuerdo filosófico. Ambos han abogado por una religión que priorice la comunicación sobre la división, que eleve a los desfavorecidos por encima del prestigio y que escuche en lugar de dictar. Durante las catástrofes, como las consecuencias del tifón Haiyan en 2013, cuando el liderazgo y la compasión de Tagle le valieron elogios generalizados en Filipinas y más allá, esta visión compartida quedó especialmente clara. Desde la marcha del Papa Francisco, el cardenal Tagle ha estado sometido a un mayor escrutinio. En caso afirmativo, ¿cómo gestionaría la inmensa responsabilidad de liderar una Iglesia global diversa y marcadamente dividida en cuestiones significativas? Por supuesto, hay más opciones además de Tagle.
En la elección de un nuevo papa influyen varios factores, como el juicio colectivo de los cardenales, sus conocimientos administrativos, sus preocupaciones geopolíticas y sus inclinaciones teológicas. Sin embargo, el nombre de Tagle se menciona con frecuencia en los debates porque representa una continuación de la labor de Francisco, una iglesia más accesible, más consciente de los problemas a los que se enfrenta la sociedad contemporánea y menos anclada en estructuras rígidas. El pontificado de Francisco no ha sido bien recibido. El Vaticano y los tradicionalistas se opusieron ferozmente a su intento de reforma. Los intentos de entablar un diálogo interreligioso, mejorar la transparencia financiera y descentralizar la autoridad se encontraron a menudo con resistencia. Algunos grupos conservadores creían que la Iglesia estaba abandonando sus creencias fundamentales en favor de la popularidad o la relevancia contemporánea, y veían estas reformas como una ruptura con la teología. En este contexto, la elección del próximo Papa se convierte en una decisión política y espiritual. Una decisión entre continuar la tendencia actual de cambio o volver a prácticas más tradicionales. Roma es un lugar de sombría reflexión y expectación. La muerte de un papa suele marcar un momento de transición e incertidumbre respecto a la futura dirección de la Iglesia. El mundo estará pendiente de la Capilla Sistina en los próximos días, cuando el Colegio Cardenalicio, motivado por la oración y su evaluación de las necesidades actuales de la Iglesia, emita sus votos en secreto. En cualquier caso, el legado de Francisco, que valora la humildad por encima de la autoridad, la presencia por encima del prestigio y la misericordia por encima del juicio, se transmitirá al próximo Papa. Muchos católicos esperan que esta tendencia no solo continúe, sino que incluso crezca, especialmente en el sur global. Personas como el cardenal Tagle no son solo un vínculo con los objetivos de Francisco, sino también un posible faro de esperanza para el futuro, mientras la Iglesia se prepara para la siguiente fase. Una cosa está clara en estos tiempos de incertidumbre mientras el mundo católico se prepara y se aflige. El impacto del Papa Francisco durará mucho tiempo. ¿Quién le sucederá y cómo continuará la visión de una Iglesia que se atreve a soñar más grande, a amar más profundamente y a servir con más humildad que nunca son las cuestiones actuales? Especialmente en el contexto del sur global. El cardenal Luis Antonio Tagle ha ido ascendiendo por las filas de la Iglesia Católica hasta convertirse en una de sus figuras más prominentes y significativas. Su trayectoria simboliza los grandes cambios que el Papa Francisco ha intentado introducir en la Iglesia durante su pontificado, además de su propio compromiso personal con la fe y el servicio. El nombre de Tagle está sonando más que nunca tras el fallecimiento del Papa Francisco, y muchos se preguntan si será él quien continúe y amplíe las reformas que inició su mentor y estrecho aliado. Primeros años del cardenal Tagle. Nacido en 1957 en Manila, Filipinas, el cardenal Tagle se crió en un hogar de bajos ingresos y estrechos vínculos con el vecindario. Un fuerte sentimiento de espiritualidad y conciencia social influyó en sus primeros años y más tarde llegaría a caracterizar su vocación pastoral. Desde que fue consagrado sacerdote en 1982, demostró una impresionante mezcla de profundidad académica, sensibilidad emocional y una profunda preocupación por los desfavorecidos y los oprimidos. Estos rasgos acabarían convirtiéndole en un aliado ideal del Papa Francisco, cuyas ideas y estilo de gestión coincidían estrechamente con la visión que Tagle tenía de la Iglesia. Tagle fue nombrado arzobispo de Manila, una de las diócesis más importantes de Asia, en 2011, lo que supuso un enorme paso para su reputación, así como para darle una posición desde la que liderar con compasión, humildad y cuidado pastoral. El público respondía con entusiasmo a sus conferencias, que solían impartirse de forma sincera y coloquial. Ganó notoriedad por su capacidad para implicar a su público a un nivel emocional al tiempo que desmitificaba ideas religiosas complejas. Era muy apreciado en su país y entre quienes seguían su obra en el extranjero por su actitud, que contrastaba fuertemente con el tono más formal y jerárquico que suele asociarse al liderazgo católico. En Manila, el estilo de liderazgo de Tagle se basaba en el servicio y la inclusión. Valoraba escuchar las historias de la gente y prestarles atención, especialmente a los de entornos desfavorecidos. Este tipo de conducta le distinguió como líder y se convirtió en un importante punto de discordia en su relación con el Papa Francisco. Bajo su dirección, la archidiócesis de Manila se convirtió en un prototipo de cómo la Iglesia podía involucrar a la población, ofreciendo no solo instrucción teológica, sino también un auténtico servicio a la comunidad, donaciones caritativas y defensa. Al principio de su pontificado,
El Papa Francisco tomó nota de estas cualidades y rápidamente empezó a integrar a Tagle en los asuntos más amplios del Vaticano. Estaba claro que los dos se admiraban mutuamente. Ambos sostenían que la Iglesia podía seguir siendo relevante en el mundo contemporáneo y, al mismo tiempo, preservar su núcleo espiritual siendo más transparente, veraz y solidaria. A medida que Tagle asumía más responsabilidades, se hizo evidente que Francisco veía en él no solo a un clérigo dotado, sino también a alguien que podría ayudar a guiar a la Iglesia global hacia el futuro. Cáritas Internacionales, una red mundial de grupos humanitarios católicos que operan en más de 160 países, eligió a Tagle como su presidente. En este puesto, supervisó iniciativas para combatir la pobreza, el hambre y el cambio climático, al tiempo que fomentaba el diálogo y la colaboración interreligiosos. En Cáritas, su estilo de liderazgo daba prioridad a los hechos sobre las palabras. Reafirmó que la capacidad de la Iglesia para ayudar a los necesitados, y no su tamaño o su poder, era lo que le daba credibilidad en el mundo contemporáneo. Esta idea apoyó las propias declaraciones y acciones del Papa Francisco, solidificando la posición de Tagle como una persona de mentalidad reformista y comprometida a nivel mundial. El nombramiento de Tagle como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos por parte del Papa Francisco en diciembre de 2019 fue posiblemente el punto de inflexión más importante en su ascenso, tradicionalmente conocida como Propaganda File. Esta división del Vaticano supervisa las actividades misioneras internacionales de la Iglesia. Debido a su amplia influencia, especialmente en regiones donde la Iglesia está creciendo, como Asia, África y América Latina, el cargo se conoce con frecuencia como el del Papa Rojo y se considera uno de los más influyentes de la Curia Romana. Este nombramiento envió una fuerte declaración y fue más que una simple promoción. El Papa Francisco mostró su confianza en la capacidad de Tagle para guiar los esfuerzos de evangelización global de la Iglesia y ampliar su alcance de una manera más inclusiva y culturalmente sensible al asignarle un puesto tan crucial. Tagle ofreció un punto de vista alternativo al enfoque convencional de la evangelización, centrado en Occidente. Exhortó a las iglesias locales a defender el mensaje universal del Evangelio y, al mismo tiempo, abrazar sus propias características culturales. Al fomentar el diálogo y un sentido de espiritualidad comunitaria, este enfoque disminuía la noción de autoridad religiosa impuesta. El enfoque de liderazgo de Tagle como prefecto estaba en consonancia con su formación pastoral. Intentaba resolver los conflictos en lugar de agravarlos y rara vez se mostraba agresivo. Fue una gran baza en un Vaticano asediado por conflictos internos y luchas de poder. Gracias a su sangre fría y a su capacidad para comunicarse por encima de barreras culturales e ideológicas. Sin embargo, nunca ha dudado en expresar sus opiniones sobre temas importantes. Tagle está firmemente comprometido con la misión social de la Iglesia, que incluye la defensa de los derechos de los inmigrantes y refugiados y el fomento de la protección del medio ambiente. A lo largo de su carrera, Tagle ha logrado un magnífico equilibrio entre tradición e innovación. Doctor por la Universidad Católica de América y miembro de la Comisión Teológica Internacional, posee un sólido conocimiento de la teología y el dogma de la Iglesia. No obstante, reconoce que la Iglesia debe evolucionar para afrontar los retos contemporáneos. Su idea de una Iglesia de los pobres es algo más que un eslogan. Demuestra una sincera convicción teológica de que el servicio, la humildad y la solidaridad con los desfavorecidos son necesarios para vivir el Evangelio. La capacidad de Tagle para personalizar la teología es una de sus cualidades más impresionantes. En sus charlas y entrevistas habla con regularidad de sus modestos comienzos, de sus padres y maestros que forjaron sus valores, y de la gente corriente cuya fe le motiva. El propósito de estas historias, que se cuentan de forma amable y sincera, es desafiar la percepción generalmente formal de la jerarquía católica. También muestran a un hombre que entiende que el testimonio personal y la empatía son los fundamentos del liderazgo espiritual. El prestigio del cardenal Tagle dentro de la Iglesia nunca ha sido mayor desde la marcha del Papa Francisco. Debido a que su visión es tan parecida a la que Francisco se esforzó tanto por establecer, su nombre ha surgido inevitablemente en los debates sobre el próximo Papa, no porque esté abogando activamente por ello, lo cual está prohibido y mal visto dentro de la Iglesia. Tagle encarna de muchas maneras el legado de Francisco, una Iglesia que escucha, tiende la mano y se atreve a imaginar un futuro mejor. Pero el progreso de Tagle ha tropezado con dificultades. Dentro del Vaticano sigue habiendo fuertes fuerzas contrarias a la reforma. Su enfoque dialogante e integrador podría ser demasiado duro doctrinalmente para algunos, pero demasiado blando para otros. También hay ramificaciones geopolíticas.
y algunos piden un enfoque más convencional del gobierno de la Iglesia o un retorno al liderazgo europeo. Sin embargo, es un personaje convincente en el actual debate sobre el futuro de la Iglesia por su atractivo global, sus habilidades pastorales y su formación teológica. El cardenal Tagle tendrá una gran influencia tanto si es elegido papa como si no. Representa a una nueva generación de líderes católicos con una profunda conciencia pastoral y global. La voz de Tagle seguramente seguirá influyendo en la forma en que el catolicismo responde al mundo complejo y en rápida evolución que le rodea, mientras la Iglesia se prepara para un nuevo capítulo. Aunque la idea de una ayuda a los desfavorecidos no es nueva, el Papa Francisco la ha puesto en primera línea del pensamiento y la acción católicos como no se había visto en muchos años. Francesco ha dejado claro desde sus primeros días como Papa que quiere que la Iglesia salga hacia afuera en lugar de quedarse dentro. Defendía un paradigma que satisficiera las necesidades de la gente real, especialmente de los más necesitados, y criticaba regularmente lo que denominaba una iglesia autorreferencial. Esto caló hondo en el cardenal Tagle, cuya propia labor pastoral en Filipinas se había centrado durante mucho tiempo en la misma idea. Tagle se esforzó mucho en Manila por garantizar que la iglesia fuera un auténtico apoyo para los pobres, así como una presencia en la vida de la clase media y acomodada. Se esforzaba por celebrar misa en zonas desfavorecidas y catastróficas. Visitaba a menudo los barrios marginales y escuchaba las historias de quienes vivían allí. Su enfoque no era el de la caridad a distancia, sino el de la solidaridad, como compañeros de viaje, no como superiores. Instó a la iglesia a caminar con la gente, a experimentar su sufrimiento y a comprender sus luchas. Esta actitud fue especialmente evidente tras uno de los ciclones tropicales más fuertes jamás registrados, el tifón Haiyan. En 2013, millones de personas se vieron desplazadas y decenas murieron cuando el ciclón devastó la mayor parte de Filipinas. El cardenal Tagle reaccionó con prontitud y empatía, organizando la asistencia, visitando a las familias en duelo, honrando a los difuntos y ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Se convirtió en una presencia visible y tranquilizadora en las ciudades afectadas. Muchos filipinos le veían como la encarnación de una iglesia que se preocupaba de verdad, que se apoyaba en vez de huir en momentos de dificultad, y su presencia en aquel momento no fue despreciada. En las actividades de divulgación de la iglesia, Tagle se ha distinguido por hacer hincapié en la humildad y la compasión, así como por escuchar más a menudo que predicar. Coordinó iniciativas internacionales para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, luchar contra el hambre y dar cobijo a los refugiados mientras ocupaba la presidencia de Caritas Internationals. Se trataba de actos tanto religiosos como utilitarios. A menudo hablaba de la teología del rostro, que sostiene que podemos encontrar a Dios mirando el rostro de otra persona, especialmente si sufre. Esta perspectiva configuró su concepción de la evangelización y la misión, que entendía como un proceso bidireccional en el que la Iglesia imparte conocimientos y otros los absorben, en lugar de una conexión unidireccional basada en el amor, el respeto y la humanidad compartida. La comunicación interreligiosa también ha sido muy valorada en las aportaciones del cardenal Tagle en este ámbito. Estuvo expuesto a personas de numerosas religiones mientras trabajaba en el extranjero con Cáritas y vivía en un país con una gran población musulmana. A menudo ha abogado por una mayor cooperación y comprensión religiosas, especialmente cuando se trata de abordar problemas comunes como la degradación medioambiental, la pobreza y la violencia. Para él, esta labor no es opcional ni suplementaria, sino esencial para la misión de la Iglesia, para encarnar el mensaje evangélico de paz y reconciliación. Prevé tender puentes entre comunidades. La redefinición del poder es uno de los aspectos más llamativos del movimiento de la Iglesia hacia la periferia bajo Francisco y que quizá continúe bajo la dirección de Tagle. En el pasado, los títulos, la jerarquía y la autoridad centralizada se han vinculado al poder en la Iglesia. Sin embargo, tanto Francisco como Tagle han rebatido esta noción, argumentando que la verdadera fuerza espiritual proviene del servicio. Para ellos, ser líder significa hablar en favor de la justicia, ayudar a los necesitados y hacer todo lo posible por lavar los pies de los demás. Este tipo de actividad es más que simbólica, tiene implicaciones reales en el funcionamiento de la Iglesia y en la toma de decisiones. Sin embargo, este enfoque en los bordes no ha sido adoptado de forma generalizada. Los críticos, especialmente los del ala más conservadora de la Iglesia, temen que este tipo de énfasis pueda socavar la claridad doctrinal o alinear demasiado a la Iglesia con objetivos políticos. Les preocupa que las enseñanzas tradicionales puedan verse comprometidas al centrarse en cuestiones contemporáneas como la pobreza,
la migración y el cambio climático. Algunos incluso han acusado a la Iglesia bajo Francisco de desviarse de su misión espiritual en favor de la relevancia contemporánea o de volverse excesivamente política. El cardenal Tagle, sin embargo, ha respondido a estas críticas con su habitual compasión y comprensión. Sostiene que atender las necesidades reales del mundo y preservar las creencias fundamentales de la Iglesia no son incompatibles. Cree que se complementan mutuamente. Recuerda a la gente que Jesús pasó gran parte de su tiempo con los enfermos, los empobrecidos y los marginados sociales, citando a menudo el Evangelio. La Iglesia debe hacer lo mismo para permanecer fiel a su Creador. Otro tema importante en el ministerio de Tagle es la escucha. Ha dicho en varias ocasiones que escuchar es una forma de amor, una manera de dar espacio a los demás y demostrar que sus vidas importan. El énfasis de Tagle en escuchar a los laicos, a los jóvenes y a los que están fuera de la Iglesia parece especialmente pertinente, en una época en la que muchas instituciones se perciben como anticuadas o insensibles. El estilo de liderazgo de Tagle, además, refleja un movimiento más amplio en la Iglesia Católica hacia la sinodalidad, que se define como caminar, escuchar y tomar decisiones juntos. Este proceso está siempre en evolución, y el estilo de liderazgo de Tagle encaja perfectamente en él. La descentralización, otro tema importante en el trabajo de Tagle, está fuertemente ligada a la idea de la sinodalidad. A menudo ha hablado de la necesidad de que las iglesias locales tengan un mayor control sobre sus operaciones y su servicio a la comunidad, en una fe tan variada como la católica, que trasciende países, culturas y realidades socioeconómicas. Cree que una visión única del mundo es ineficaz. Es partidario de dar más poder a los obispos y de fomentar una mayor participación de los laicos, especialmente de las mujeres y los jóvenes. Esta estrategia refleja una comprensión cada vez mayor de que el sur global, donde las comunidades católicas prosperan y se expanden, incluyendo Filipinas, Brasil, Nigeria e India, puede tener la clave del futuro de la Iglesia Católica en lugar de sus centros de poder tradicionales en Europa y Norteamérica. Este cambio demográfico y espiritual está personificado por Tagle, un filipino que ha trabajado por todo el mundo. Su punto de vista ofrece una comprensión global de los placeres y dificultades a los que se enfrentan las comunidades católicas en diversas naciones. La idea de una iglesia para la periferia ofrece un futuro prometedor en un momento en que la iglesia se enfrenta a retos mundiales como las luchas interreligiosas, la disparidad económica, el cambio tecnológico y las catástrofes naturales. Anima a la iglesia a salir sin miedo al mundo para servir, escuchar y amar, en lugar de encerrarse en sí misma. El cardenal Tagle se encuentra en una posición privilegiada para influir en el futuro por su excepcional compasión, sus profundos conocimientos y su fe inquebrantable. Sus palabras y sus actos ya están haciendo historia, tanto si es elegido papa como si no. Representa a una iglesia que ve a las personas como seres humanos y no como almas necesitadas de salvación en cada iglesia que visita, cada campo de refugiados que apoya y cada encuentro interreligioso en el que participa. En este sentido, el concepto de una iglesia para la margen no es un objetivo abstracto. Ya está empezando a tomar forma. El conflicto entre diferentes puntos de vista para la iglesia se ha hecho aún más evidente con el paso del Papa Francisco. En el centro de esta dinámica se encuentra el cardenal Luis Antonio Tagle, cuya postura progresista contrasta fuertemente con la de las facciones más conservadoras del Vaticano. La situación actual refleja un desacuerdo fundamental sobre lo que la Iglesia Católica debe representar en el siglo XXI, más que un simple vacío de liderazgo. Una parte significativa del papado del Papa Francisco se dedicó a promover una mayor inclusión, transparencia y apertura dentro de la Iglesia. Promovió un sacerdocio más humilde y orientado al servicio y condenó el clericalismo. Al otorgar más autoridad a los obispos locales y fomentar la participación de los laicos, trató de descentralizar el poder dentro de la Iglesia, aunque muchos católicos, especialmente los del sur global y los más jóvenes, expresaron su gratitud por estas iniciativas. También hubo una fuerte resistencia interna a ellas. Algunos pensaban que Francisco iba demasiado rápido o en la dirección equivocada. Generalmente considerado como uno de los amigos más cercanos del Papa, el cardenal Tagle se vio envuelto en el escándalo. No cabe duda de que suscitó las críticas de quienes creían que la Iglesia se estaba alejando demasiado de sus tradiciones debido a su estilo de liderazgo pastoral, empático y reformista, que complementa la misión de Francisco. Tagle rara vez responde directamente a sus críticos, a diferencia de otros políticos más combativos. Aunque siempre ha preferido la comunicación al conflicto, su comportamiento sereno ha llegado a representar la mayor lucha teológica de la Iglesia.
El Vaticano es una organización heterogénea. Se compone de varios departamentos, comisiones, consejos y congregaciones, cada uno con sus propios objetivos e influencia. Los miembros de este grupo se identifican con distintos puntos de vista políticos y espirituales, mientras algunos abogan por un retorno a una teología y tradición más estrictas. Otros piden una iglesia más progresista que aborde los problemas sociales actuales. Aunque estos conflictos siempre han existido, se han hecho más evidentes con Francisco, especialmente cuando ha trabajado para inspirar una mayor responsabilidad y revisar los procedimientos financieros del Vaticano. Elementos contenciosos. La transparencia financiera ha sido uno de los elementos más polémicos de la transformación. Los escándalos de mala administración, corrupción y falta de supervisión han asolado el Vaticano durante años. Uno de los principales objetivos del Papa Francisco era sanear las finanzas del Vaticano, por lo que puso en marcha nuevas normativas y nombró supervisores a personas con mentalidad reformista. A través de su trabajo con Cáritas y otros ministerios vaticanos, el cardenal Tagle respaldó estos proyectos promoviendo una mejor información y unas normas éticas inequívocas en los esfuerzos operativos y filantrópicos de la Iglesia. Sin embargo, estos cambios no han sido ampliamente aceptados. Algunas facciones poderosas de la burocracia vaticana perciben los cambios como una amenaza a su autoridad. Los ánimos se caldearon rápidamente, ya que los intentos de fomentar la transparencia se malinterpretaron a menudo como acusaciones de mala conducta, debido a su estrecha relación con Francisco y a su papel en la promoción de la responsabilidad. Tagle era visto como miembro de un grupo que se oponía al coexistente, a pesar de no estar en la vanguardia. Se situó firmemente en el campo reformista por su apoyo al cambio. Estas disputas plantean cuestiones fundamentales sobre la identidad y la misión de la Iglesia y van más allá de simples disputas administrativas. ¿Debe la Iglesia seguir adaptándose a una sociedad que cambia rápidamente, dialogando con instituciones ajenas a ella y reevaluando sus métodos de autoridad? ¿O debe adherirse a un marco más conservador que defienda la castidad religiosa y se oponga a las tendencias contemporáneas? La lucha interna por el poder en Roma gira en torno a estas cuestiones desafiantes sin soluciones fáciles. Ahora que la Iglesia se prepara para elegir a un nuevo Papa, lo que está en juego es más importante que nunca. La selección del próximo líder se considerará una elección política y espiritual de la Iglesia de cara al futuro. La selección de Tagle por parte de los cardenales será vista como una orden para llevar a cabo las reformas del Papa Francisco. Una vuelta al tradicionalismo podría ser el indicio de que se decantan por una opción más conservadora. Naturalmente, Tagle tiene que superar una serie de retos. Es menos conocido en diversas civilizaciones europeas y norteamericanas, a pesar de ser muy apreciado en muchas partes del mundo, como ella, África y América Latina. Su tono, según algunos críticos, es demasiado amable y amistoso para las exigencias políticas del Papa. Otros se preguntan si tiene la fortaleza administrativa necesaria para atravesar el complejo panorama interno del Vaticano. Sin embargo, es una figura muy atractiva para quienes buscan una iglesia más centrada en las personas, por su naturaleza pastoral y su capacidad para escuchar, conectar e inspirar. La oposición interna al cambio puede ser bastante fuerte, como han demostrado los últimos años. Varios cardenales y obispos han expresado oficial e informalmente su oposición a las iniciativas del Papa Francisco. Les preocupa que enfatizar demasiado la compasión y el discurso pueda socavar las doctrinas de la Iglesia. Una atmósfera así ha creado un ambiente tenso y cauteloso en el que incluso los proyectos bien intencionados se ven con recelo. Tagle ha tenido que negociar estas aguas promoviendo la reforma sin provocar una controversia abierta y, al mismo tiempo, mostrándose firme y cortés. El apoyo de Tagle a la sinodalidad, que el Papa Francisco promueve fervientemente, es una ilustración de este delicado acto de equilibrio. El diálogo abierto, el discernimiento cooperativo y una mayor participación de los laicos en la toma de decisiones de la Iglesia son componentes de la sinodalidad. Es una idea que se opone a la estructura jerárquica de la Iglesia y aboga por un método más basado en la escucha y la participación. Tagle lo ha asumido como una forma de profundizar en la unidad de la Iglesia y no como una amenaza a la tradición. No obstante, algunos conservadores piensan que hacer hincapié en la sinodalidad es perjudicial, ya que podría amenazar los sistemas de poder establecidos. También es importante señalar que los desacuerdos en el seno de la Iglesia trascienden las cuestiones de gobierno y dogma, representan divisiones geopolíticas y culturales más significativas. La Iglesia Católica es una organización mundial con miembros de orígenes muy diversos.
Lo que funciona bien en una diócesis europea podría no funcionar bien en una asiática o africana. El cardenal Tagle es capaz de mediar entre las diversas necesidades de los miembros de la Iglesia en todo el mundo gracias a su experiencia en el sur del mundo y a su comprensión de estas diferencias. Pero incluso esta perspectiva global puede resultar controvertida, sobre todo si va en contra de las ideas eurocéntricas sobre lo que debe ser el catolicismo. La Iglesia tiene ante sí un camino lleno de retos. Tiene que hacer frente a la disminución del número de miembros occidentales, a escándalos que han dañado su imagen y a un mundo que desconfía cada vez más de las instituciones. Al mismo tiempo, debe abordar problemas mundiales urgentes como la migración, la pobreza, los conflictos y el cambio climático, todos los cuales requieren un liderazgo moral. Sea quien sea el próximo papa, deberá atravesar este difícil terreno con valentía, humildad e inteligencia. Puede que el cardenal Tagle no sea un revolucionario en el sentido convencional, pero muchos han encontrado esperanza en él por su inquebrantable compromiso con la misión de la Iglesia, su serena persistencia y su profunda fe. Es un ejemplo de un tipo diferente de liderazgo, basado en la comunicación, la colaboración y la compasión, más que en la fuerza o la autoridad. La Iglesia necesitará líderes capaces de superar los desacuerdos si quiere mantenerse unida y relevante en las próximas décadas. Tagle tiene un impacto significativo en el futuro de la Iglesia Católica, independientemente de que sea elegido Papa. Por último, las luchas de poder dentro del Vaticano reflejan una mayor crisis de identidad y de objetivos. ¿Qué tipo de iglesia se necesita en el mundo actual? ¿Una que abrace el cambio o una que luche contra él? ¿Una que se extienda hacia afuera o una que mire hacia adentro? Aunque estas cuestiones no se resolverán fácilmente, tendrán un impacto en el catolicismo de los próximos siglos. Todas las miradas están puestas en Roma a medida que se acerca el cónclave y crece la expectación, no solo para ver quién será el próximo en vestir la túnica blanca, sino también para comprender las implicaciones de esa elección para el alma de la Iglesia. El impacto del cardenal Tagle. El enfoque pastoral del cardenal Tagle, su visión global y su adhesión a los valores del Papa Francisco han contribuido a su aumento de popularidad en los últimos 10 años. Su énfasis en la compasión, la humildad y el servicio ha sido moldeado por su educación en Filipinas, una nación con fuertes raíces católicas y graves problemas financieros. Tiene una estrecha relación con las personas y grupos desfavorecidos a los que el Papa Francisco se dirige a menudo debido a su trabajo en Manila y, más tarde, en la escena internacional con Caritas Internationalis y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El cambio hacia una iglesia más abierta y visible está personificado por Tagle. El lado más conservador de la jerarquía católica está representado por el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano. Como hábil diplomático, Parolin ha desempeñado algunas de las funciones geopolíticas más difíciles de la Iglesia, en particular como representante de la Santa Sede en países como Nigeria y Venezuela. Es conocido por gestionar la política exterior del Vaticano con mano dura, pensamiento estratégico e inteligencia. Parolin es visto como alguien que entiende los entresijos del gobierno de la Iglesia y tiene la capacidad de gestión necesaria para mantener el orden en una empresa que atraviesa graves dificultades internas e internacionales. Hay algo más que simples diferencias de personalidad entre los dos candidatos. También representan diferencias más amplias sobre el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Conocido a menudo como el Francisco de Asia, Tagle ha defendido con firmeza una Iglesia que dé prioridad a la misericordia. Escuche antes de hablar y tienda la mano en lugar de atraer. Ha abogado por prestar más atención a los periféricos a nivel social, espiritual y geográfico. Su visión se basa en el diálogo, la inclusividad y la voluntad de afrontar cuestiones desafiantes sobre el papel de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Parolin valora la estabilidad, la coherencia y la diplomacia, pero no se opone al diálogo. Su liderazgo prudente y estratégico le ha servido para desempeñar funciones diplomáticas. Se le respeta por su habilidad para desenvolverse en la compleja política del Vaticano y, al mismo tiempo, preservar las relaciones con líderes extranjeros. Parolin inspira confianza a muchos en la Iglesia, especialmente a los partidarios de volver a estructuras e ideas más tradicionales. Su punto de vista es que, en lugar de someterse a cambios drásticos, la Iglesia debería concentrarse en reforzar sus cimientos internos y mantener su influencia mediante un compromiso calculado. Estas opiniones encontradas surgen en un momento en que la Iglesia se enfrenta a dificultades nunca vistas. La asistencia a la Iglesia disminuye, las vocaciones se reducen y los escándalos han minado la confianza en muchos países occidentales. Al mismo tiempo,
las comunidades católicas del sur global están creciendo rápidamente, a menudo lideradas por un clero y unos laicos más diversos y jóvenes, fuertemente comprometidos con la justicia social. El próximo papa tendrá que salvar estas distancias apelando a las fronteras florecientes del catolicismo, así como a sus núcleos históricos. En este sentido, podríamos considerar que la participación de Hegel en el extranjero y su experiencia en Asia son ventajas. Es consciente de lo que significa ser católico en una sociedad multicultural poscolonial. Ha estado expuesto a las realidades de la pobreza, el cambio climático y el desplazamiento a través de su trabajo con grupos como Cáritas, todos los cuales están influyendo cada vez más en la misión de la Iglesia. Como habla desde la experiencia personal más que desde el conocimiento teológico, es capaz de relacionarse con personas de muy diversos orígenes y culturas. Sin embargo, su postura progresista no ha sido desdeñada ni cuestionada, según sus detractores. El interés de Hegel por la justicia social y la compasión puede ofuscar la claridad racional. Temen que, a pesar de su enfoque pastoral, no ejerza el liderazgo necesario para conducir a la Iglesia en tiempos difíciles. Otros se preguntan si su conocido estatus y su amable comportamiento se traducirán en un liderazgo eficaz dentro del complejo sistema vaticano. En cambio, Parolin ha sido reconocido por mantener el orden en el Vaticano durante un periodo de importantes transformaciones. Ha estado al frente de los esfuerzos políticos y diplomáticos de la Iglesia como secretario de Estado. Ha contribuido significativamente a conversaciones importantes, como el polémico acuerdo sobre nombramientos de obispos entre el Vaticano y China. Parolin defendió el acuerdo como un paso esencial para mantener la presencia de la Iglesia en una de las naciones más pobladas del mundo, a pesar de las críticas de que era una capitulación ante una administración autoritaria. Su capacidad para tomar decisiones difíciles y manejar la presión de todo el mundo es vista por muchos como una prueba de liderazgo excepcional. Parolin, sin embargo, representa un posible revés para quienes respaldan las reformas del Papa Francisco. Existe la preocupación de que la Iglesia pueda desviarse de su postura abierta e integradora de los últimos 10 años debido a su afiliación con elementos más ortodoxos y a su predilección por la diplomacia frente al cambio. Parolin es sin duda más conservador que Tagle, pero tampoco es regresivo. Su victoria probablemente detendrá, si no deshará por completo, algunos de los logros progresistas de Francisco. Por lo tanto, la decisión entre Tagle y Parolin no es solo política o personal. Representa una lucha más amplia por el destino de la Iglesia, que debe priorizar el catolicismo, la estructura interna, la pureza doctrinal y la identidad histórica, o la reforma, la inclusión y la participación global. Aunque el conflicto dentro de la Iglesia no es nuevo, lo que está en juego parece mayor ahora, especialmente a la luz de la creciente complejidad de las preocupaciones morales y éticas a las que se enfrenta la humanidad, el auge del nacionalismo y la fragmentación mundial. Estas preocupaciones deben ser abordadas por el cónclave que elegirá al próximo Papa. El método, totalmente privado, permite la reflexión, la oración y el discernimiento. Además de determinar quién puede dirigir la Iglesia ahora, los cardenales también elegirán quién puede dirigirla en las próximas décadas. A la hora de tomar una decisión, deben sopesar la visión frente al pragmatismo, la continuidad frente al cambio y el encanto frente a la experiencia. Es posible que ni Parolin ni Tagle sean elegidos. A veces la opinión pública se ve sorprendida cuando el cónclave elige a un aspirante menos conocido que acaba siendo un candidato de compromiso. El conflicto en torno a estas dos personas influirá, no obstante, en el rumbo de la Iglesia. Aunque eso ocurra, sus trayectorias divergentes llaman la atención sobre las importantes opciones a las que se enfrenta actualmente la comunidad católica. Para muchos católicos de a pie, la conexión es más importante que la ideología. ¿Quién actuará como su pastor, guiándoles a través de lo desconocido? ¿Quién fomentará la fe en la Iglesia como fuente de esperanza y relevancia, además de la fe en Dios? A pesar de tener ideas diferentes sobre lo que debería suponer el liderazgo católico, Tagle y Parolin tienen cada uno algo valioso que aportar. La Iglesia católica no elige a los papas por votación popular u opinión pública. Su fundamento es el discernimiento y la convicción de que el Espíritu Santo guía la elección. Sin embargo, el contexto de la decisión es crucial. El mundo ha cambiado drásticamente en los últimos años, y la Iglesia se verá herida y esperanzada a la vez bajo el nuevo Papa. El Papa Francisco promovió la reconciliación, la unidad y el propósito, y quienquiera que sea elegido debe continuar este esfuerzo. Tanto la precisión diplomática de Parolin como la humildad pastoral de Tagle juegan un papel en ese futuro. Al final,
Los cardenales tendrán que elegir qué cualidades consideran más importantes en este momento. El catolicismo se verá afectado durante décadas tanto si la Iglesia amplía su alcance como si se toma un descanso para reorganizarse. A los ojos de millones de católicos de todo el mundo, el próximo Papa representará los objetivos de la Iglesia en un momento de complejidad, cambio y necesidad de nuevas esperanzas, además de servir como líder espiritual. Ahora queremos saber si cree que la Iglesia estaría preparada para tal transición si el cardenal Tagle se convirtiera en el próximo Papa. Este es un momento para la introspección, así que comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Porque la verdad no siempre grita. Por favor, pulse me gusta, suscríbase, si esta historia le ha conmovido. A veces, justo a tiempo, se susurra.